Jorge Rolón Luna, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, Jorge, te molestamos hoy y yo sé que ya hablaste del tema y la razón de la invitación es justamente porque vos ya expresaste un cierto punto de vista en varios medios. Con respecto a una decisión administrativa, tengo entendido que tomó la Dirección de Seguridad del Área Metropolitana de Asunción, Orden y Seguridad del Área Metropolitana, acerca de realizar revisiones genéricas en los medios de transporte público. Y hay algunas declaraciones del comisario que son sorprendentes. Vamos a mirar según la cara y según la actitud. A mí me dejó con la boca abierta un poco eso. Te cuento que le invitamos nosotros a los jefes policiales para que estén contigo. No pudieron venir por el día de Santa Rosa. Pero, bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, creo que hay que hacer una diferencia entre los aspectos jurídicos de este asunto, que lo tienen, que son muy importantes, y otro aspecto que hay que tener en cuenta, pero que es otra cosa completamente diferente, es la utilidad, la pertinencia y finalmente lo eficaz que puede ser este tipo de estrategias que cada tanto aparecen, ¿sí? No es tampoco nada nuevo, así como ciertas declaraciones que hemos escuchado y leído. No es algo que nos sorprenda. Hemos escuchado, por ejemplo, a jefes policiales en el pasado reciente decir que Lombroso ya dijo esto y que Lombroso tenía razón. Para quien no esté familiarizado, Lombroso fue uno de los criminólogos más importantes en su momento de la escuela positivista, y sus enseñanzas y su manera de comprender el delito y el delincuente hoy están absolutamente desfasadas. Sí, perimidas, no se enseña más eso, salvo para alguna cuestión histórica. En términos jurídicos, hay una cuestión que quiero resaltar y, como has dicho, ya he venido hablando de esto, pero ahora tengo más madurada la idea, he mirado con mayor detenimiento, entonces por ahí podemos decir algo nuevo. Es que la base legal de esto es la Ley Orgánica Policial modificada recientemente. A mi criterio, mal llamada reforma policial. Sí, no hubo una evolución. No hubo una reforma policial en nuestro país a partir de esta nueva ley, sino que primero se mantiene el modelo policial militarizado, alejado de controles civiles, y un modelo que a su vez se ve, como podríamos decir, potenciado por estas modificaciones. Anteriormente a esta modificación, la policía no tenía herramientas legales como para intentar hacer ciertas cosas que suele hacer sin vulnerar directa y groseramente la norma. Hoy hay algún tipo de apertura, digamos, pero de igual manera tiene serios problemas constitucionales esto. Y quiero señalar algo más. Si alguien va a la página oficial del Estado paraguayo, donde están los textos de las leyes, según, digamos, que el propio Estado, no son páginas de estudio jurídico u otras que proporcionan estos servicios, va a notar tremendos problemas con esta ley, problemas de redacción, de sintaxis, errores groseros. Yo estuve inclusive averiguando y pregunté, ¿es esta la ley realmente? ¿Esto es lo que se aprobó? Y me dijeron, sí. Y fue tal la confusión en un momento dado, había como 4 o 5 redacciones que ya nadie sabía en un momento dado, según me comentaron en el Congreso, bueno, qué es lo que se aprobaba, qué es lo que continuaba y qué no. Fíjate que en el artículo 6, que es el tema de las cédulas, no hay verbo rector, por ejemplo, según la versión oficial que tenemos en la página web del Congreso. Dice la identidad de las personas. Uno supone que el verbo rector es verificar la identidad de las personas, en este caso. Dice, y ahí tenemos ya una primera cuestión. Dice que esa verificación debe darse, cito el texto de la ley, en función preventiva o investigativa de un hecho punible, dice. De un hecho punible, no del hecho punible o de hechos punibles. Un hecho punible, artículo determinado, significa que estamos hablando de un hecho punible en particular, no de cualquier hecho punible. Y dice que se puede solicitar la presentación de documentos siempre que existan motivos para ello, ¿sí? Lo que se deberá explicar al afectado.
Entonces, vamos a imaginar hipotéticamente una situación en la que la policía le pide sus documentos a una persona, le tiene que explicar por qué le pide sus documentos, según la ley, no según quien está hablando, ¿sí? Y tienen que haber motivos, siempre que existan motivos para ello. O sea, tiene que tener alguna razón. Y en este sentido, los estándares internacionales, marcados un poco por lo que es la jurisprudencia norteamericana, nos hablan de causa probable, que es el más alto estándar. Tiene que haber alguna razón que lleve a sospechar de la persona, concretamente una causa probable para solicitar documentación o revisar la mochila o lo que fuere. El segundo momento es la sospecha razonable, que es un estándar menor, ¿sí? Esa sospecha razonable es la que se utiliza a partir de un caso en Estados Unidos, al menos. Y cito Estados Unidos no por una cuestión de algún tic que uno tenga, sino porque estas cosas no se discuten en Paraguay. No hay jurisprudencia, no hay discusión académica. Bueno, entonces la sospecha razonable es lo que está detrás del stop and frisk, que la policía de Nueva York vino haciéndola a partir del año 2001 y que tiene su fundamento jurisprudencial en un caso que se llama Terry versus Ohio. Le llaman también Terry Stop, Terry el apellido del demandante. Y esa sospecha razonable, de igual manera, y esto es muy importante señalar, de igual manera, tiene que basarse en hechos específicos y en hechos articulables para poder sospechar de esa persona. Sospecha razonable, no sospecha nada. Y un tercer momento que es el estándar más bajo y que es el que evidentemente nuestra policía quiere utilizar, es lo que se llama la sospecha no particularizada o el pálpito o la corazonada. Este tiene cara de bandido, este tiene cara de que va a ir, y eso es algo muy subjetivo y que tiene una cuestión que ha ocurrido en otros países, especialmente en Estados Unidos, con estas prácticas, de que viene acompañada de sesgo, ¿sí? Color de piel, vestimenta, condición general del aspecto de la persona, parece pobre, parece que no tiene empleo, en la particular mirada que tiene el policía que está haciendo eso. El problema es que nosotros tenemos 3 normas constitucionales que colisionan con esa forma de encarar esto. El artículo 11 de la Constitución, que es el principio de legalidad penal, ese artículo 11 que dice nadie puede ser procesado ni privado de su libertad, dice sin que la ley diga exactamente que eso se puede hacer con la persona, ¿sí? Tengo acá. Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución. Así mismo. Y eso nos remite al artículo 12. El artículo 12 es de la detención y del arresto. Sí, si quieres también, ahí se establecen las 2 únicas hipótesis de privación de libertad que nuestro sistema permite. Orden de autoridad competente y escrita, y tiene que haber flagrancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cito también este artículo? Porque la malísima y pésima redacción de la ley dice que si yo soy alguien a quien le solicitan documento, no lo tengo, deberé de alguna manera acreditar mi identidad, de alguna manera, mi celular, identidad electrónica, etcétera. Poner en pantalla porque es lo que estamos hablando. Bueno, no, con el nombre del diario. Luego dice que la policía también tomará recaudos para ello. Si ahí no se puede, dice esta. Mira, esto quiero que está en pantalla está esto, Jorge. Sí. Porque es la tercera hipótesis que vos estás señalando. No te quiero interrumpir, solamente mostrarte que la sospecha no razonada, tercera hipótesis que vos acabas de desarrollar. Fíjate lo que dice. Aleatorio de acuerdo con el aspecto y la conducta. Y esto dice el comisario Miguel Fernández. Se publicó en última hora el 29. Exacto. Bueno, sigo entonces con la cuestión de la cédula, porque lo de la cédula termina eventualmente por el artículo de la ley orgánica policial, el inciso que se ocupa de este asunto, y porque lo han verbalizado también. ¿Qué pasa cuando no se puede probar fehacientemente la identidad de la persona? Dice, la Policía Nacional podrá ejercer la facultad coercitiva autorizada por el Código Procesal Penal. Esto es lo que en derecho se llama una norma abierta.
porque no dice cuáles son esas facultades coercitivas. El problema es que el Código Procesal Penal, y eso es algo que no se dice con mucha frecuencia al analizar esto, como su nombre lo dice, regula los procesos penales, procesos abiertos, investigación de un hecho punible concreto. Ahí hay principios básicos de actuación policial cuando se trata de un proceso. La Ley Orgánica Policial se refiere a la actuación, digamos que por fuera del proceso, además de aquellas que corresponden. Entonces, ¿cuáles son esas facultades coercitivas que dice el Código Procesal Penal? Y no pueden ir más allá de lo que dice el artículo 12 de la Constitución, que dice orden escrita, flagrancia. Si yo no cometí ningún delito, o si la policía no tiene la fundada sospecha de que a la vuelta de la esquina se cometió un delito y alguien dijo que alguien con mi aspecto fue el que cometió, no es posible privar momentáneamente de la libertad a ninguna persona. Y eso quiero también señalar, que esto no quiere decir que uno esté en contra de que la policía haga su trabajo y prevenir el delito. Es otra cosa, es evitar abusos. O sea, Jorge, mira, yo te agradezco mucho que estés planteando esta cuestión en estos términos, porque si hay algo que a mí la policía no me va a poder criticar, y es que yo siempre apoyé el principio de autoridad en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado. Pero siempre también estuve en la línea que vos estás marcando con respecto a estas cuestiones que estás señalando. Y particularmente, y creo que somos algunos en los medios, pero también gente de derecho como vos y Oscar César Vasconcelos y compañía, Jorge, que estamos siempre sobre la línea de que acá hay un problema, si me permitís, Jorge, más grave. Y el problema más grave es que la policía no internalizó nunca nuestra Constitución, no la tiene internalizada. Y la ley, que yo coincido contigo, es una involución. La supuesta reforma es una involución. Es la prueba documental de que a la Policía Nacional la Constitución de la República del Paraguay le importa un pito. Si me permitís hablar rápido, mal y pronto. Y esto que acabamos de ver, o que estamos viendo y que motiva estas decisiones, simplemente muestran que, a ver si, corregime vos si te parece que estoy equivocado, que la inteligencia policial, estimado amigo, no usa como marco analítico de sus procedimientos la Constitución del Paraguay. Usa cualquier chorizo, pero la Constitución no. No sé, esto es propio de un régimen de ocupación militar. Estados Unidos en Irak, Alemania en Francia, no sé. Pero no es lo propio en un país de derecho constitucional. Es mi opinión, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos que cansarnos de poner sobre la mesa la necesidad de que estas actuaciones se marquen dentro del marco jurídico, porque en la parte en donde habla de las inspecciones colectivas, no quisieron usar, hubo una intención, pero no se terminó usando la palabra barrera, pero las inspecciones colectivas de personas y de vehículos también tienen unas precondiciones que muchas veces la propia policía, es como si no leyeran su ley. Dice, en casos de inminente alteración del orden público o ante la reciente comisión de hecho punible, lo que acabo de decir, a la vuelta se cometió un delito, se puede sellar la zona, identificar a las personas, si hay alguien que tiene un aspecto según un testigo que asemejaría a quien... Al autor. Claro, entonces ahí sí, pero lo dice la propia ley. Pero esto lo que se quiere hacer es, primero, dejar de lado esto que es la propia ley policial. Y la ley policial tiene un enfoque securitario, principio de orden en primer lugar. Luego tenemos el principio de libertad que opera a través de otras normas, Código Procesal Penal, la propia Constitución, obviamente. Pero este principio de orden tiene inclusive sus límites, que parecería ser que no los leyeron. Entonces, cuando hay inminente alteración del orden público, información de inteligencia de que se está por poner una bomba, información de inteligencia de que alguien quiere ir a tomar el Congreso o lo que fuere. Pero, y voy más. Dice, la propia ley dice
que la función de la policía y la atribución de la policía es proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades de sus bienes, prevenir la violencia y la comisión de hechos punibles mediante la planificación basada en evidencia. Entonces, si esto se quiere implementar y suponiendo que lo peluqueamos como para que quede constitucional, tienen que decirnos, cuando se hace esa inspección en los autobuses, por un mes disminuye este tipo de delitos en esos lugares en un 10% o en un 20%. Eso es planificación basada en evidencia. Nos tienen que demostrar que esto sirve para algo. Porque esa es la otra dimensión que yo dije al comienzo. Estamos con la dimensión jurídica, después está la otra que tiene que ver con la verdadera utilidad de esto. La verdadera utilidad de esto. ¿Sirve realmente? Este caso que llevó a esta decisión policial, que hoy está en entredicho, es un caso que nos ilumina también con respecto al tema que nos ocupa, porque no era gente que estaba dentro del autobús, sino gente que subió para asaltar. O sea, subió porque no había policía, porque dio la oportunidad. No era gente que estaba sentada con su mochila ahí portando o cargando una pistola 9 milímetros o un cuchillo o lo que fuere, sino que subió para asaltar. Entonces, hay que pensar en otras estrategias, ¿sí? En el famoso ejemplo clásico ya hoy día de tolerancia cero en Nueva York, y vinculado esto a la cuestión del stop and frisk, que es detener a una persona, revisar las mochilas, y lo que se descubrió basado en evidencia es que lo que provocó una disminución de los delitos era mayor presencia policial, no revisar a las personas, que era una cuestión que tuvo finalmente un accionar racializado, que se cebaba en comunidades afroamericanas, latinas. Lo que sí sirve es mayor presencia policial en los barrios, en las paradas de autobuses, etc. No hacer un control aleatorio en donde también vemos estos problemas constitucionales que decíamos, porque interferir con la libertad de las personas sin razón alguna es algo que la Constitución prohíbe. No es lo que uno dice, es lo que la Constitución prohíbe. Es que está prohibido. Ahora, yo te decía que creo que es más grave el problema, porque cuando te señalaba que creo que la policía no internalizó nunca la Constitución, tiene que ver también, Jorge, con no solo es una cuestión filosófica de los mandos policiales, y yo ahora voy a agregar otra cosa, porque no te quiero meter en ese lío, así que a lo mejor no lo escribo. O sea, yo creo que la Embajada de Estados Unidos también no, pero no voy a meterte en ese lío. Solamente quiero decir que además hay otra cosa, y es que, y te agradezco también que hayas mencionado el tema de ¿cómo se llama? Giuliani. Una de las cosas que descubrió Giuliani, en realidad Giuliani se basó en la investigación de dos técnicos científicos, es que uno de los elementos centrales del problema de la criminalidad es la corrupción de la propia policía. Y en consecuencia, uno de los ejes de la reforma es decir, bueno, tolerancia cero aquí adentro para empezar. Ahora, perdón la interrupción, se estableció un mecanismo de denuncia contra policías corruptos. Así mismo. Y mucha estadística, muchísima estadística, uso de estadística. Totalmente de acuerdo. Pero a donde yo quiero llegar a lo siguiente, mi querido Jorge. Nosotros tenemos aquí en nuestro país, y creo que esto está suficientemente documentado, pero suficientemente documentado en términos de exposición mediática, que la policía es cómplice de sectores de organizaciones criminales. Por ejemplo, cuidacoches. Por ejemplo, ladrones de cableado. Por ejemplo, extorsionadores de extranjeros. O sea, son como, entre comillas, departamentos de acción delictiva que tienen soporte y apoyo en la policía. En consecuencia, venta de celulares, por ejemplo. Entonces, cuando vos ves un asaltante que se sube al micro, el asaltante viene tal vez ya con la información de que va a quedar impune, porque en realidad hay una agencia operativa de la propia policía
trabajando para ello y compartiendo, entre comillas, las utilidades. Entonces, yo tengo esta composición y termino. ¿Por qué hacen esto si esto está tan groseramente en contra de la Constitución? Y UAU que no saben, pero si son todos abogados, muchos de los comisarios son abogados. UAU que no saben lo que está diciendo Jorge. No, estimado amigo. Hacen, Jorge, esta ya es una parte especulativa mía, asumo toda la responsabilidad. Lo hacen para encubrir la subsistencia de estas asociaciones criminales. Con esto le venden a la sociedad la idea de que en Dayeco ellos están en la lucha contra la inseguridad, cuando en realidad son parte del problema. Pero esta es una hipótesis. Bueno, yo vengo hablando de este tema hace muchísimo tiempo. Escribí un artículo en el año 2023 en donde sostenía que estábamos ante una situación de emergencia policial, ¿sí? Similar a la emergencia penitenciaria que se declaró en su momento. Si uno analiza desde el punto de vista estadístico, fuentes abiertas, simplemente medios de comunicación, es realmente asustante la cantidad de hechos semanales en donde efectivos policiales se involucran en todo tipo de delitos. Todo tipo de delitos. Hace un par de semanas un comisario utilizaba la comisaría como un lugar de recuperación de adictos, cobraba dinero, a la vez mantenía privada de su libertad a las personas, a ciertas personas por pago, ¿sí? Para proteger al barrio. Y ese tipo de cosas, si uno se pone a pensar, ¿por qué se hacen? En primer lugar, ni siquiera es la cuestión de la corrupción, es la sensación de impunidad. ¿Sí? Esto se puede hacer, hay permiso. Si me agarran, pero hay permiso. Hace 2 días un policía va y trata de comprar cerveza con una tarjeta de crédito robada. Y así podemos, hablaste de complicidad. Cuando cae Adriani Levi Felicio, un narcotraficante importante hace un par de años, no recuerdo el nombre del operativo, que entre paréntesis se lo toma sin disparar un tiro, el tipo se entregó, un poco también desmintiendo eso de que hace falta ir con tanque a capturar un narcotraficante. Bueno, dicho esto, cayeron aproximadamente 20 policías con él, comisarios, subcomisarios, oficiales primeros, suboficiales, estaban todos en su nómina. Y ese es un ejemplo, simple casuística de varios en donde vemos que la policía actúa, digamos que a veces protegiendo, a veces asociada inclusive. Y hay otro nivel ya, que es policías cometiendo delitos. Hay policías que en tiempos recientes hemos visto casos de policías que encabezan gavillas, lideran gavillas de asaltantes. El año pasado, una mujer defendiéndose de un robo en su almacén, en un lugar del interior del país, disparó a uno de ellos, resultó que era policía, el asaltante. Bueno, este tipo de cosas, esos no son ejemplos aislados, ese es el problema y lo que a mí me preocupa es eso. Pero finalmente la culpa tampoco creo la tiene la policía. La policía hace lo que se le permite hacer. En un Estado de Derecho, en un sistema republicano, la policía está bajo control civil, ¿sí? Y acá nuestra clase política ha abdicado de ejercer un control civil sobre el poder policial, porque es un poder, el poder de policía es un tipo de poder. ¿Sí? Está en la calle, puede privarte de tu libertad, puede hacer un acta y decir que tenías 20 gramos de cocaína, puede decir lo que se le antoje. Muchas veces los fiscales no cuestionan eso, los jueces de garantía mucho menos, ¿sí? Hacen como si esas actas estuvieran bien elaboradas y cumplieran con todos los requisitos para constituirse en cabeza de proceso, cuando eso no es así. Entonces, nuestra clase política, y ese es el principal problema, ha abdicado de ejercer un control sobre la policía. Y en América Latina hemos visto a lo largo de las últimas décadas, sobre todo a partir de la caída de las dictaduras militares, que se han acometido reformas militares, ¿sí? Reformas de las Fuerzas Armadas por el rol que tuvieron en esas dictaduras. Lo que casi no se ha hecho es reformar la policía. Nadie quiere meter la mano en ese avispero, entonces se deja estar. Pero no es solamente incapacidad y abdicación, es que los maletines llegan a los políticos. En un artículo que escribí, también creo que es el mismo, sobre ese tema, yo le llamo eso, y eso me lo cuenta un policía, no es que a mí se me ocurrió, yo lo llamo un modelo maletín.
Y es el cambio que se produce con la policía a partir de que la Constitución del 92 le desengancha del poder militar, ¿sí? Le vuelve un poder autónomo, y a la vez la prioridad del sistema político ya no era la represión, sino la recaudación. Eso me contó un comisario a mí, me dijo, ¿cuál era el mejor policía durante la dictadura? El que más pegaba. ¿Cuál es el mejor policía hoy? El que más recauda. Ese es el modelo que tiene una complicidad de la clase política. No es un problema de la policía nada más. La policía, en mi diagnóstico, hace un buen tiempo se viene autogobernando. Y eso es inadmisible. Jorge Rolón Luna, quiero llorar de la emoción al escucharte, porque eso que vos acabas de decir es mi prédica subversiva que pretende la división de la familia paraguaya desde hace 100 años. Y me alegro tanto de escuchar de que alguien con el peso que tiene Jorge pueda conceptualizar la prédica esta. La razón por la que personalmente creo que esta ley es una porquería, y ustedes ya me escucharon en la radio, pido disculpas, pero lo voy a repetir, es por esto que acaba de decir Jorge. Esta ley anula el control político sobre la policía, y eso es inaceptable. Y perdón, ahora voy a entrar en una cosa vidriosísima, y no te voy a decir que estés de acuerdo ni nada que se le parezca, pero esto es lo que le estamos reclamando a Enrique Riera, y por esto le estamos pidiendo que renuncie. ¿Por qué? Porque esta norma, estimado amigo, permite que la policía ande por su cabeza y que disponga por sí y ante sí a quien le puentea, incluso derogando de facto el artículo 175 de la Constitución. Esto es inaceptable. Ahora, aquí, Jorge, yo coincido contigo en lo de la clase política, y coincido en que el maletín es una de las razones. Pero también creo que la Embajada de Estados Unidos tiene culpa. Y ya no te pido que compartas esto, pero sí voy a decirlo. ¿Por qué? Porque gracias a esta autonomía policial, la Embajada de Estados Unidos puede gobernar la policía a través de la CIU. ¿Y quién nos explicó la diferencia entre lo que había y lo que hay, y dónde está la cuestión central? Un señor al que nadie puede acusar de cartista. Se llama Rafael Filisola, el creador de la CIU. ¿Y qué nos dijo Rafael? Y nos dijo lo siguiente: yo creé, pero era para transparentar el ingreso, para generar un nivel de seguridad sobre quién entra a los dispositivos de inteligencia. ¿Qué nos contó Rafa también, Jorge? Que esta ley formaliza el tema. El tema de la operación compartimentalizada con respecto al comandante constitucional. No sé si me dio el nombre del artículo, te pido disculpas, pero tengo acá anotado en este quilombo de mi agenda, el 250 o algo por el estilo. A lo mejor estoy diciéndote mal, pero es lo que nos dijo en la entrevista en la radio. Y esto que vos acabas de señalar confirma 100% que la policía anda por su cabeza. No tiene control civil. Bueno, esa es una realidad que yo lo que matizaría esto es de la siguiente manera. Esto viene ya de hace un buen tiempo. Yo creo que lo del CIU y su desempeño actual y lo que anda haciendo hoy día es una cuestión, ¿sí? Pero ese autogobierno se ve también en Ñacundaú, se ve en Pedro Juan Caballero. Cuando dos concejales, uno liberal y uno colorado, fueron sorprendidos con cocaína en Pedro Juan Caballero, allá por el 2015, de la propia comisaría se rescató la droga. Me acuerdo perfectamente. Y fueron policías los que devolvieron esa droga. El problema de esto, vuelvo a reiterar, es la libertad que siente eventualmente un agente policial para hacer este tipo de cosas. En su cabeza está, si no me agarran y no me fotografían y no se entera a última hora ABC o La Nación, ponerle, o lo que fuere, o CNN, yo zafo, ¿sí? Por eso no funcionan asuntos internos,
Por eso no funciona justicia policial. Justicia policial, y ahí entra la cuestión del poder civil. Yo ahí sí le digo a Enrique Riera qué clase de policía él está pretendiendo construir o está manejando, porque en sus narices un policía que disparó a otro policía y los disparos producidos por dos policías, uno de ellos hoy un comisario, le produjeron la muerte, ¿sí? Y está filmado eso, en un operativo irregular que en su momento el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo, no existe esta unidad de inteligencia que dicen que fue la que actuó en el robo o intento de robo de este banco. Aparecieron unos policías de la nada, nadie sabía de dónde salieron. La propia viuda del subcomisario muerto decía, le llamaron a mi marido, decirle, vení, él estaba de particular, estaba de permiso, y luego se presenta este año el pedido de ascenso al Senado de este policía. Suponiendo que haya disparado sin querer, aunque el video no muestra eso, un policía que actúa con tanta torpeza en un hecho tan emblemático, en un episodio tan oscuro y con todos los antecedentes que tiene ese comisario Cabaña, creo que es el apellido, pues tiene otros antecedentes también, el Poder Civil no puede decirle al comandante que le pasa la lista, no, este no. Estudiamos su antecedente, no, este no. Para eso está esa instancia senatorial. Exacto. Para eso está. Así mismo. Porque hay gente de la oposición, como Eduardo Nakayama, que dijo, no, por algo ya se presentó y que no sé qué. El único que habló ahí fue justamente Rafael, se opuso a eso, Rafael Filisola. Pues el resto, opositores incluidos, visto bueno. Visto bueno. Por eso se le otorga ese poder, claro, que tiene que incluso alguna gente intentó defender esto diciendo presunción de inocencia. No. Es que no se trata de eso, porque ese control no tiene que ver con, y ahí hay otra trampa también que la policía viene haciendo hace mucho tiempo. Hay un reglamento policial que establece que cuando un policía está imputado por la comisión de un hecho punible, el sumario administrativo se detiene a las resultas del caso judicial. Claro. ¿Eso qué hace? Le lava las manos a la policía para no someterlo a una instancia interna digamos que estudio disciplinario de su conducta. Y como nuestro sistema de justicia no condena nunca, Cabaña fue absuelto, por ejemplo. Entonces, lo disciplinario no existe. Monteno. Pero eso está en un reglamento policial, en una decisión de la propia comandancia de la policía.